Estamos aquí reunidos para una sesión más del seminario permanente Complejidad y Espacio Vital, que se realiza desde el año 2015 en la unidad retina de la ESIA de Tecamachalco. Hoy, como parte de esta sesión, vamos a presentar el libro Cuatro pueblos originarios del Valle de México, que se hizo aquí en la Escuela Superior de Ingeniería y Cultura, Unidad de Tecamachalco. Fue publicado por el editorial Plaza y Valdés. Entonces, como parte de esta sesión, están aquí, digamos, los autores de este libro, que es el doctor Cristian Miguel Rodríguez, el maestro Jaime, y, y la maestra Blanca Margarita Gallegos Navarrete. Doy la palabra a la maestra Blanca Margarita Gallegos Navarrete, no sin antes recordarles que si tienen una constancia de asistencia, tienen que escribir en el chat de Google Meet su nombre completo y su correo electrónico. Y los que están aquí presencialmente, si quieren constancia de asistencia, se van a apuntar en una lista que les vamos a hacer llegar. Entonces, para que les podemos dar ese reconocimiento. Y también, bueno, los invito a que visiten el canal de YouTube de los seminarios permanentes Regina IPN, donde se sube a subir esta presentación de este libro y todas las conferencias que hemos hecho, no solamente de este seminario, sino de los seminarios hermanos, que es el seminario permanente Cine, Ciudad de Arquitectura, que se va a celebrar hoy una reunión a la 1 de la tarde, y aquí está el ponente, el maestro Víctor Medina, y también el seminario Narrativas Urbanas, Géneros, Creaciones y Profesiones Espaciales, y el seminario Género y Paz. Bueno, doy la palabra a la doctora Blanca Margarita Gallegos Navarrete. Buenos días. Antes de empezar directamente ya con el tema, quiero leerles la semblanza de los investigadores que participamos en este libro. Tenemos al doctor José Antonio García Ayala, que es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional, donde también es profesor investigador de la sección de estudios de posgrado y ha dirigido varios proyectos de investigación y es autor también de diferentes libros. Él es investigador que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, con nivel 1. Y también es integrante de la red de expertos en sistemas complejos. Tenemos al doctor Cristian Miguel, que es ingeniero arquitecto de la ESIA de Tecamachalco, maestro y doctor en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional. Ambos grados con mención honorífica, posee una especialidad en monumentos históricos. Sus líneas de investigación giran en torno a la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio virreinal. También ha participado en diferentes foros como ponente y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Tenemos al maestro Jaime González García. Él es, además de ser maestro, es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es arquitecto, especialista y maestro en Diseño y Estudios Urbanos por la UAM, profesor investigador de tiempo completo en la ESIA de Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional, y sus campos de estudio se remiten a la arquitectura religiosa, identidades urbanas e interacción social. Es miembro de la red de investigadores del fenómeno religioso y de la Red Nacional de Religión, Sociedad y Política. Su servidora se doctora en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional, arquitecta y maestra en Artes Visuales por la UNAM. Tengo la especialidad de Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines por la UAM.
Actualmente soy profesora investigadora en la ST Camachalco, en la sección de posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Pertenezco también al Sistema Nacional de Investigadores y a la red de expertos en sistemas complejos del Instituto Politécnico Nacional. Este libro, aquí está, surge de un proyecto de investigación financiado por el Instituto Politécnico Nacional, que lleva por nombre este proyecto Transformaciones Urbanas desde un enfoque complejo, tradición, cultura y patrimonio en riesgo. De ahí que se tomó como casos de estudio 4 pueblos originarios del Valle de México. Y algo que tienen en común es que por estar inmersos dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, se han visto transformados de una manera muy acelerada y cómo estos pueblos tratan de resistir estos embates de lo que es la acción inmobiliaria en la mayor parte de los casos. La siguiente, por favor. Como pueden ver, esta denominación de pueblos originarios es relativamente reciente. ¿Por qué? Como ustedes saben, desde que todavía existían los Grandes Lagos, esta zona fue densamente poblada. Había muchos asentamientos aún antes de que llegaran los mexicas. Algunos de estos asentamientos, posteriormente con la colonización, se convirtieron en pueblos que estaban aledaños o que rodeaban lo que fue la gran capital, la gran Ciudad de México. Pero que sin embargo, con este crecimiento exponencial que tuvo la Ciudad de México, principalmente por la industrialización de los años 30 a los 50 hasta los 70, que se da esta explosión demográfica, muchos de estos pueblos empezaron a ser absorbidos por lo que es la Ciudad de México. Algunos de ellos aún sobreviven y persisten tratando de conservar sus propias raíces, su propia cultura, sus propias tradiciones. Y muchos de ellos prácticamente han quedado irreconocibles. O sea, para la gente externa nos es difícil identificar estos pueblos que tienen sus raíces desde la época prehispánica. ¿Qué características tenemos de estos pueblos? Bueno, la que sigue, por favor. ¿Qué diferencia hay entre estos pueblos originarios y el concepto de pueblos indígenas? Aparte de la normativa, digamos, los pueblos indígenas, una de sus características es la lengua. En los pueblos originarios, la mayor parte, esta lengua se ha perdido, las lenguas indígenas, porque son más bien ya productos del mestizaje, o sea, su población ya no podríamos decir que es puramente indígena, pero no por ello dejan de ser o tener sus raíces en ese pasado remoto. Entonces, de ahí que se da esta nomenclatura sobre pueblos originarios. ¿Qué sigue? Bien, de las características que se pueden reconocer, pues por una parte está este patrón de asentamiento, que data desde antes de la colonia. La toponimia, los sistemas agrícolas con tradición mesoamericana, que siempre hay un grupo de familias troncales, o sea, las familias que son más reconocidas dentro de estos pueblos, la que sigue, que tienen una organización comunitaria que no siempre responde plenamente a cómo se da el gobierno a nivel general.
que hay un calendario ceremonial anual, hay una memoria histórica y entre otros aspectos, pues hay una cultura comunitaria y una articulación entre los diferentes circuitos ceremoniales. Pero también la que sigue suelen tener problemáticas comunes, como esta lucha entre lo que plantea el gobierno y lo que son lo que quieren los pobladores, cómo quieren conservarse ellos mismos. Esta pérdida de tradiciones y actividades culturales, porque estos pueblos pues son pocas familias y con esta presión de crecimiento pues se han asentado nuevos pobladores que ya no comparten estas tradiciones, esta cultura. Y además, muchas de las ocasiones hay este desplazamiento porque los valores inmobiliarios han subido tremendamente. Y finalmente este crecimiento impacta de manera directa a todos estos territorios que son ancestrales. La que sigue, creo que es la última, ¿verdad? Sí, ya. Bien, esta es nada más una parte introductoria y a continuación vamos a tener la presentación por cada autor del pueblo que estudió. Entonces, a continuación tenemos la participación del doctor José Antonio García Ayala. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de este capítulo, ¿no? Del libro, que se tituló El pueblo Magdalena Michuca, transformación de calidad del lugar del parto que se llega a conocer. Este capítulo deriva de una investigación de muchos años, la verdad que hice yo, empecé a hacer sus primeros escarceos ahí desde que estaba yo en la maestría, ya a inicios de este siglo XXI. En la maestría en ciencias en la especialidad de arquitectura, ya desaparecida del posgrado, ¿no? De la ESA de Tamachalco, porque ahora ya se estudió por otra que se llama maestría en ciencias en arquitectura y urbanismo. Pero bueno, pero en aquella maestría yo hice una tesis sobre la colonia Balbuena, que es la colonia más importante de la alcaldía de Nuestro Carranza, porque ahí no solamente está la sede del gobierno, sino también, digamos, varios de los principales equipamientos de la delegación. Entonces, hoy alcaldía, y que está a un costado vecino de lo que es el pueblo de Magdalena Michuca. Entonces ahí empezaron a hacer estos primeros escarceos, ¿verdad? Empezando a trabajar la Balbuena, me empecé a interesar de un lugar que está jurídicamente, administrativamente dentro de la colonia de Balbuena, pero que históricamente pertenece al pueblo de Magdalena Michuca, porque eran parte de sus ejidos, que es la ciudad deportiva Magdalena Michuca, que todos han escuchado, porque todos hemos escuchado el Palacio de Deportes, el Foro Sol, y más recientemente del Autódromo Hermanos Rodríguez, ¿verdad? Entonces, ahí donde están esos lugares, otros que tuvieron una época de gloria pasada, como puede ser el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, está la Escuela Superior de Educación Física, que es la primera escuela de educación física del país. O sea, no es cualquier, digamos, escuela. Está el Centro Nacional de Alto Rendimiento, está el CEPAMEX, ¿no? Está lo que es también instalaciones de lo que es la CODEME, el edificio sede de la CODEME, que es muy importante porque ahí es la sede de todas las federaciones deportivas nacionales. Entonces tiene algunos otros inmuebles como el IDEA, y varios más, ¿no? Entonces, todo esto, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos también está ahí, se me estaba olvidando. Entonces, para el deporte, la Ciudad Deportiva de Magdalena Michuca es algo, digamos, único en este país y en Latinoamérica, ¿verdad? Por las instalaciones que tiene ahí. Pero ¿de dónde proviene este territorio, ¿no? De la Ciudad Deportiva de Magdalena Michuca? Proviene de este lugar que se llama el pueblo de Magdalena Michuca. El pueblo de Magdalena Michuca, como les digo, es colindante de la colonia Balbuena, obviamente es colindante con la Ciudad Deportiva de Magdalena Michuca, y fue el que nos empezó a interesar también conocer, digamos, su historia, una vez, digamos, expandiendo, digamos, la investigación inicial sobre la Balbuena. Me dediqué en el doctorado a investigar
Ciudad Deportiva Magdalena Michoacán, y de ahí, por obvias razones, se derivó en esta investigación sobre el pueblo de Magdalena Michoacán, que posteriormente, pues, se hicieron varios intentos, ¿no? Por hacer, digamos, una conjunción de diferentes tipos de investigaciones con el doctor Cristian Miguel Ruiz Rodríguez, ¿no? Que él estudia el Peñón de los Baños, que es también en la alcaldía de Venustiano Carranza, que son los únicos dos pueblos originarios que tiene esta alcaldía. Porque recordemos que esta alcaldía está sobre lo que antes era el lago de Texcoco. O sea, en la época prehispánica, la mayor parte de su territorio estaba cubierto por agua, exceptuando algunos espacios, ¿no? Como puede ser el islote de la Magdalena Michoacán o el Cerro del Peñón de los Baños, que esos se han existido desde épocas pues, milenarias, vamos a decir así, inclusive antes de la llegada de los mexicas al Valle de México. Entonces, la historia del pueblo de Magdalena Michoacán se remonta desde la época prehistórica. Ya tenemos ahí algunas muestras, ¿no? De asentamientos humanos, ¿no? Ahí en lo que era el islote. Posteriormente va a llegar ahí lo que son los mexicas, ¿verdad? Y va a adoptar el nombre, digamos, que tiene actualmente. Que Michuca significa el lugar del parto, y este es su petroglifo, ¿no? ¿Verdad? Que lo podemos ver en diferentes representaciones en internet, en el logo de la estación Michuca del metro, de la línea 9, y incluso está representado ahí, digamos, de manera física, ¿no? Dentro de la estación del metro, Michuca, donde hay diferentes, pues, un espacio de exposición que recrea, ¿no? Lo que es el pasado lacustre de esta zona de la Ciudad de México. Entonces, uno de los historiadores, José Estrella, ¿no? De los cronistas del pueblo, ¿no? Tiene esta, digamos, esta interpretación, ¿no? Que es el lugar del parto de una nación, ¿verdad? El lugar del parto de la nación, de la nación mexica, ¿ah? De ahí, digamos, la importancia, ¿no? De este pueblo, porque aquí es donde, digamos, se vinieron a sentar los mexicas antes de fundar la Ciudad de México. Relativamente queda muy cerca, ¿no? De lo que es la Ciudad de México, centro histórico, ¿no? Ajá. Porque los mexicas llegaron por lo que es el barrio de la Merced, lo que es actualmente el barrio de la Merced, en un momento San Pablo, etcétera, San Juan, perdón, sí, San Juan, San Pablo, perdón, sí, San Pablo, el barrio de San Pablo, ¿no? El que ahora conocemos como barrio de la Merced, por el convento de los mercedarios, por ese lado entraron, ¿no? Para fundar la actual Ciudad de México Tenochtitlan, ¿verdad? Hoy, Ciudad de México nada más. Y por eso es muy presumiblemente, ¿no? Que hayan llegado por el costado, ¿no? Del lago donde estaba sentada la isla primitiva de Magdalena Michuca. Ajá. Que esto obviamente se conserva solamente por tradición oral, todas estas, todo este conocimiento. Entonces, es algo que hay que, digamos, que rescatar y revalorar de este pueblo que posteriormente con la conquista, etcétera, pues, la desecación del lago, se fueron, pues, integrando diferentes territorios que fueron reconocidos por el virrey Antonio de Mendoza, ¿no? Y posteriores virreyes, ¿no? Como terrenos que iban a ser, digamos, concesionados, ¿no? O dados, ¿no? Por la corona, ¿no? A los pobladores de Magdalena Michoacán. De allí surgieron todos sus ejidos, que lo vimos en el anterior, en el anterior mapa, son alrededor de 7 ejidos, entre ellos el Guajolote y otros más. Aquí están, aquí lo podemos ver, ¿no? El Tesoro, el Guajolote, la Mojonera, la Magdalena la Grande, la Magdalena la Chica, Papá, la Cuchilla, el Guajolote, ¿no? Que hacen algunas reminiscencias, algunos, a unos animales nativos, ¿no? De la cuenca del Valle de México, como es el guajolote, ¿no? Que es endémico y que es el peligro de extinción, por cierto, hoy en día, ¿no? Y que pues, se le está dando mucho impulso para su preservación, ¿verdad? Está en grave peligro de extinción y solamente es nativo de la cuenca del Valle de México, pero por toda esta desecación del lago, despeja de hábitat, ¿no? La introducción de especies, pues nocivas, como las carpas, ¿no? Que no eran nativas del lago, de lo que donde vivía todavía en el lago de Xochimilco, ¿verdad? Pues se empezaron a comer, ¿no? Y entonces fue, digamos, un mal manejo, vamos a decir así, que se tuvo
por parte de administraciones gubernamentales, ¿no? Y decisiones erróneas, pues está en peligro de extinción, pero ya desde aquí, digamos, podemos ver estas reminiscencias, ¿no? De, de este, digamos, animal endémico de la ciudad, que también es un animal sagrado porque representa a Dios Xolotl, ¿verdad? De la mitología, ¿no? Que es el hermano gemelo, ¿no? De Quetzalcóatl, ¿no? Dentro de la mitología prehispánica. Entonces, muy importante. Y bueno, hace referencia, ¿no? También a la Magdalena, ¿no? Por popularidad de los españoles, a este poblado se le denominó Santa María Magdalena, ajá, Michuca, así se le denominó, y por eso, digamos, tiene también el nombre de la Magdalena, como se le conoce también coloquialmente, ¿no? Y la mayor parte de toda esta, digamos, todo este territorio, toda esta configuración que ven ahí en la pantalla, pues corresponde más o menos a lo que hoy podemos ver en el Google Earth, ¿no? En un mapa, ¿no? De lo que es los territorios, ¿no? De la ciudad deportiva Magdalena Michuca, no todo, pero sí en un 70%, ¿verdad? De estos ejidos fueron a dar a pagar a la ciudad deportiva Magdalena Michuca, que se les expropió a los pobladores en el año de 1956, lo expropió el presidente de la República, Adolfo Luis Cortines, a iniciativa y propuesta del actor Jesús Martínez Padilla, ¿verdad? Para hacer un espacio público deportivo gratuito de acceso a toda la ciudadanía y principalmente a los jóvenes, porque en aquella época había espacios deportivos de estas magnitudes en ninguna parte de la Ciudad de México. Entonces, jugaban en las calles, sí, se practicaba deporte de una manera muy precaria y se impuso esta idea de parte, ¿no? Del actor, de una manera, digamos, altruista y, sin, digamos, un beneficio más que ayudar y apoyar a la ciudadanía. Pero bueno, gracias a esa iniciativa también, por otro lado, los pobladores perdieron, digamos, todos sus ejidos, que ya habían tenido varios intentos, ¿no? De ser expropiados, obviamente con el crecimiento de la mancha urbana, hubo mucha presión por expropiárselos desde décadas atrás. Eh, Hay que hablarles algo que viene, obviamente, en el capítulo del libro, que habla principalmente de la historia del pueblo de Magdalena Michuca y de los ejidos, es que después de que se les fueron, digamos, dados estos ejidos, ajá, a pobladores de Magdalena Michuca, ¿no? Por parte de la corona española, posiblemente como producto, ¿no? De las leyes de reforma, pues, que volvía, digamos, la propiedad comunal, pues hubo ahí varias decisiones de parte del gobierno que terminaron por despojarlos de esos eh, terrenos y vendérselos a particulares. Ajá, entonces tuvo toda una especie de litigio, ¿verdad? Para poder por recuperarlos, una lucha, ¿no? De décadas, ajá, hasta que en el año 1920, 21 por ahí, el presidente de la República, Álvaro Obregón, como parte de esta dotación de giros a los campesinos, pues se los expropia, ¿no? A los dueños, que habían ganado, digamos, varios litigios, ¿verdad? Donde no reconocían, digamos, la, digamos, la propiedad ancestral de estos terrenos por parte del poblador de Manuel Michuca, pero gracias a esta ley, ¿no? De expropiación, para poder dotar de tierras a los campesinos, se pensa en Obregón, se los expropia a los, digamos, terratenientes, y se los vuelve a dar, ¿no? A los pobladores de Magdalena Michuca. Después se dan intentos, ¿no? De expropiarlo, ¿no? Para poder ampliar, por ejemplo, el aeropuerto militar de Balbuena, que estaba acostado en lo que hoy es la colonia de Balbuena, del cual también les he hablado, hasta que ya se da, digamos, la explotación definitiva, que es la que les relaté, ¿no? Con la creación de la ciudad deportiva Magdalena Michuca. A partir de ahí, empezaron a perder la mayor parte, ¿no? De sus ejidos, otras pequeñas partes ejidales que no fueron utilizadas para hacer la ciudad deportiva, pues todavía, digamos, ya sin un uso agrícola, ¿no? Fueron todavía propiedad de los pobladores de Magdalena Michuca. Ya para ese entonces algunas partes, como Magdalena la Chica, ya se habían
producto de las leyes de reforma ya se habían urbanizado, ¿no? Por los que compraron esos terrenos en aquel entonces, desde principios del siglo 20, en fin, es toda una historia, ¿no? Muy compleja, ¿no? Está brevemente trabajada en el capítulo del libro. Posteriormente va a haber otra, si Dios quiere, ¿no? Va a haber otra, otra entrega, ¿no? La verdad, que estoy trabajando todavía con investigación del Archivo General Agrario, donde ya hay más datos, nos pueden dar cuenta ya más, esclarecer todavía a mayor detalle, ajá, cómo fueron urbanizándose todos estos terrenos de Magdalena Michuca. Algunos fueron fraccionados, otros hicieron para hacer ciudad deportiva, en fin, hay muchas historias que contar porque lo que les acabo de relatar tal vez es lo más importante a grandes rasgos, pero hay otros terrenos ejidales que se fueron perdiendo, peores inclusive, ¿no? A la fundación de la ciudad deportiva Magdalena Michuca. Ajá, y esto, todo esto da como cuenta una problemática que tiene, digamos, actualmente el pueblo, que es la fragmentación de su territorio y por ende la fragmentación de su identidad. Porque ya hay unas partes que eran originalmente del islote primitivo que ya no se reconocen como parte del pueblo, inclusive por los propios pobladores. Hay, digamos, como disputas, ¿no? Que yo sí soy, que tú no eres del pueblo, etcétera. Incluso, pues algunas decisiones, ¿no? Que se han tomado por parte de diferentes gobiernos locales, ¿no? Donde se han puesto, digamos, algunos pórticos de delimitación del pueblo de manera michuca, pero que no corresponde con la delimitación histórica. O sea, han dejado fuera otras zonas que sí debían de haber sido consideradas y que, digamos, no fueron consideradas porque se basan en las principales vialidades que ahora cruzan el pueblo de Manamichuca, pero que en la época, digamos, hispánica, pues ni en el imaginario existía, ¿no? La posibilidad, ¿no? De poderlas tener. Entonces, ahora el pueblo de Manamichuca está bordeado y cruzado por ejes viales como el eje de Francisco del Paso y Troncoso, también está el eje de Morelos, está la avenida Congreso de la Unión, que digamos han delimitado y fragmentado. Bueno, simplemente el eje de Morelos se dividió al pueblo, al lugar, parte del islote, ¿no? En dos partes. Ajá. Ahora jurídicamente en la parte sur del pueblo original se reconoce como parte de la colonia Magdalena Michuca, ¿no? Que realmente sí existió una colonia de Magdalena Michuca que era los ejidos de Magdalena la Chica, pero digamos, no todo lo que ahora se conoce como colonia de Magdalena Michuca realmente debería ser colonia de Magdalena Michuca, si es parte del pueblo de Magdalena Michuca. Entonces, son varias cosas, ¿no? Que están por ahí, ¿no? Existen, digamos, barrios, un barrio que se formó que se llama de la Melcocha, ¿no? Que está del otro lado de Francisco de Paz y Troncoso, que ese barrio se fundó una vez creada la ciudad deportiva Magdalena Michuca. O sea, no pertenece al pueblo originario, pero sí tienen pobladores o descendientes del pueblo originario. Los que habitan ahí en esas 4 manzanas, sí son pobladores del pueblo originario. Y hay otras partes que se llaman Magdalena Michuca del entorno, pero que, digamos, más allá de ser parte del ejido, fueron habitadas por pobladores, digamos, que no tienen nada que ver con los pobladores originarios del pueblo. Sin embargo, hoy en esta, digamos, confusión histórica que existe, ¿no? Territorial de cómo se formalizó este pueblo, pues se reconocen como Magdalena Michuca, aunque digamos que sus pobladores no tienen nada que ver. Vinieron de otras partes, fue un proceso de urbanización que se dio después de que se expropiaron para hacer la ciudad deportiva de Magdalena Michuca y hubo una parte de esos ejidos que tal vez se quedaron a los dueños, ¿verdad? Desde que lo habían comprado en el siglo XIX, ¿verdad? Producto de las leyes de reforma y que después obviamente los fraccionaron, ¿verdad? Y que eso hace, digamos, todo esto, ¿no? Que está toda una confusión hoy actualmente, ¿no? Sobre lo que es el pueblo de Magdalena Michuca, inclusive para sus propios pobladores, ¿verdad? Que si uno se pone a investigar a más detalle, ellos preservan todavía una identidad que es, está muy ligada, ¿no? Al cultivo, a la agricultura, porque este poblado era un poblado chinapero. Estaba lleno de chinampas, etcétera, cuando existía, digamos, el lago, los canales, etcétera, como el canal de la Viga, todo esto, ¿no? Había, digamos, chinampas, como podemos ver en Xochimilco, así estaba, digamos, aquí, inclusive
hay fotos, ¿no? Que conservan algunos de sus pobladores, ¿no? Fotos familiares que dan cuenta, digamos, de ello, ¿verdad? En fin, esa es su principal identidad, esa identidad, digamos, vinculada con la agricultura, ¿no? Con las festividades religiosas, principalmente, ¿no? Procesiones que hacen a mediados de año, ¿no? Hacia la Basílica de Guadalupe, ¿no? Obviamente, ¿no? La parroquia, ¿no? De lo que es el pueblo es algo, digamos, muy importante, digamos, para ellos, ¿no? Que se congrega gran parte, ¿no? De su población y que recrea varias tradiciones y sus costumbres. Ahí está, digamos, la Plaza de la Revolución, al costado de esta parroquia, que aunque ya no es el inmueble original de los siglos eh, 16, ¿no? 17, ¿no? Porque se perdió por las inundaciones, etcétera. Eh, el poco mantenimiento que tuvo, sino que ya es una reconstrucción de ese, pues es un lugar altamente simbólico, como muchos otros, ¿no? Que hay en la colonia Magdalena, bueno, perdón, en el pueblo de Magdalena Michoacán, en el pueblo, y como, digamos, existen pulquerías, ¿no? Existen muchas otras cosas, ¿no? Que si uno va a caminar allí, se da cuenta, ¿no? De que es un lugar, digamos, distinto, y que es reconocido actualmente por el programa de desarrollo internacional de la Venustiano Carranza 2006, ¿verdad? Que fue el último documento, digamos, normativo vigente, ¿verdad? Hasta la actualidad es reconocido todavía como un espacio patrimonial, por lo menos de la entidad, ¿no? De la alcaldía hoy, Venustiano Carranza. Ajá. Entonces es algo, digamos, muy importante que tenemos aquí y que pues podemos pues constatar a lo largo de este capítulo que nos permite, ¿no? Poder conocer un repaso, ¿no? De todos los procesos históricos que han dado como resultado la actual configuración del pueblo de Magdalena, Xuca, que es uno de los pueblos originarios, digamos, más ancestrales y antiguos de la cuenca del Valle de México, como les decía, ¿no? Entonces, les invito, digamos, a leer el libro, obviamente, ¿no? Los capítulos de mis compañeros, que todos son muy interesantes, ¿no? De los remedios, ¿no? De Camachalco, ¿verdad? De Peñón de los Baños, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Pues tiene su propio valor, su propia impronta, da un poco de luz hacia algunos de los múltiples pueblos originarios que existen en esta cuenca del Valle de México y que debemos de conocer. Cada uno es una historia. El pueblo de Magdalena Michuca es uno, digamos, más de estos y que, digamos, les invito a conocer y a descubrir este lugar que es mágico, ajá, por toda la memoria que conserva y que preserva y que nos habla, ¿no? De, digamos, la acción de los seres humanos en esta cuenca del Valle de México, incluso, como les decía, antes de la llegada de los mexicas, ¿no? Y que pocas veces, ¿no? La población, digamos, les da ese valor, estamos en la Ciudad de México, o incluso siquiera lo conocemos, ¿verdad? Pensamos que todo ocurrió aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, pero hay otras zonas, ¿no? Como está Utulco, por ejemplo, ¿no? Que todavía anteceden, ¿no? Mucho más, ¿no? A la llegada de los mexicas, y que incluso los mexicas, ¿no? Lo valoraban y lo apreciaban, porque Michuca era un lugar, digamos, en su momento, ¿verdad? Cuando estaba en el señorío de los aztecas, era parte, ¿no? De un lugar recreativo, ¿no? Para ellos. Pero muchas gracias. Vamos a dar la palabra a otro mismo. Muchas gracias, doctor. Bien, a continuación está el doctor Cristian con el pueblo Peñón de los Baños. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. De antemano agradezco la presencia el día de hoy y también a aquellas personas que nos acompañan por medio de las redes sociales y de manera virtual. En lo que carga la pantalla, bueno, soy oriundo del Peñón de los Baños. Entonces, por eso es en algo de parte que estudié justamente este pueblo dentro de la Ciudad de México. Está ubicado justamente en lo que es el nororiente de la capital actualmente. Y pues bueno, el segundo capítulo del libro lo denominé o lo titulé de esta forma, ¿no? El Peñón de los Baños, un pueblo originario, bueno, en la presentación, un pueblo originario. Tantito. No,
tantito tiempo. ¿Qué requiere? Ah, no. Ahorita cargamos la presentación. Danos un minutito. Ok, gracias. Un pueblo originario que ha resistido al devenir de la modernidad, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Una de las hipótesis que se menciona que aborda este capítulo es que al ser un pueblo originario, a lo largo de todo su tiempo, ha estado en contacto con arquitecturas modernas que se han desarrollado dentro de la Ciudad de México. Está al lado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es entrada y salida principal del país. Aunque tengamos el AIFA actualmente, pues bueno, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pues es el más moderno y el que transita a más personas dentro de América Latina. Eso está documentado. La otra es que justamente contiene arquitecturas de tipo virreinal y sobre todo el montículo que es de, como ya lo mencionaba el doctor José Antonio, está reconocido desde la época prehispánica. Entonces, ha sido transformado a pesar del siglo XX y pues bueno, muchas gracias, doctor. Si vamos a la siguiente, por favor. ¿Este es mi celular? Sí. No llega. Bueno, pero está muy bien por él. Bueno, y esto es de que dentro de poco más de 2 años, el 17 de octubre, pero ya será del 2025, se cumplirá un centenar de que a partir del año oficial se declaró el Peñón de los Baños como pueblo de la Ciudad de México. De hecho, aquí está señalado en esa parte. Y pues bueno, a estas de esto es que justamente se hace la aproximación al reconocimiento de esta zona. Vamos a ver. No, yo creo que si me ayudan con la siguiente, de favor. ¿Dónde se ubica? Pues bueno, gracias. Al nororiente lo decía, dentro de la Ciudad de México, la demarcación que tenemos, para aquellas personas que nos acompañan fuera de la capital y fuera de nuestra nación. Y pues bueno, está dentro de la alcaldía Venustiano Carranza, una de las 16 alcaldías, y que justamente la demarcación comenzó desde 1970 con esta implementación de delegaciones. Colinda justamente con lo que es Gustavo Madero al norte, al sur Iztacalco, Cuauhtémoc hacia lo que es la zona centro y hacia el Estado de México, específicamente con el municipio de Nezahualcóyotl. Dentro de lo que es la delimitación de la alcaldía Venustiano Carranza, pues ustedes notarán justamente que lo que sobresale más es justamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que abajo. Y al lado de él es donde se encuentra justamente el Tepetzinco. El Tepetzinco refiere justamente a este referente natural. Es un cerro chiquito o pequeño cerro, de acuerdo a varias de las traducciones, entre muchas, y que ha sido referenciado desde muchos mapas prehispánicos y también cuestión no hispanos, que servía como límite incluso para determinar por dónde pasaba aproximadamente el Albarrado, que dividía las aguas saladas de las aguas dulces dentro de estos 5 lagos que conformaba el mayor, que es el lago de Texcoco, ¿no? Este es el glifo, sí, un pequeño cerro con 2 piecitos que se ha interpretado a manera de que están corriendo, y pues bueno, sirvió como cantera para construir en parte el Templo Mayor y también posteriormente para lo que va a ser la Catedral de México. O sea, la cantera es de donde sacaba o se extraía el material, que en este caso es el tezontle, que dentro de la época novohispana era considerado como un material divino, por su ligereza, que muchas de las obras están identificadas o relacionadas con justamente este tipo de materiales, ¿no? Entonces, en gran parte el nombre deriva del peñón, del cerro, del Tepetzinco, y de los baños, porque a los pies o a las faldas del cerro hay distintos manantiales. Hoy en día prácticamente conocemos uno, o es el más famoso, en donde se encuentra, o donde se ubicaron en algún momento, los baños medicinales del peñón, y traigo a reserva una de las construcciones, pues bueno, que tenemos registradas de manera gráfica, pues por medio de las fotografías más antiguas. Pero en este lugar, desde épocas prehispánicas, asistían, por así decirlo, algunos de los tlacuanes, ¿no? Entre ellos Moctezuma, por supuesto, varios virreyes también asistían, personajes intelectuales, posteriormente en el siglo XIX, como Alexander Humboldt, que midió, que hizo algunos estudios sobre el cerro, y posteriormente personajes
también dentro de lo que van a hacer, pues el legado político como Calderón de la Barca, también Manuel Romeo Rubio, el mismo presidente Porfirio Díaz, que asistían a estos lugares porque se decía que estas aguas son curativas. Es sabido que la primera orden que llega a evangelizar son los franciscanos, 1523. De hecho, en este año se están cumpliendo 500 años de su llegada, pero en 1524, pues bueno, ellos van a llegar con 12 y van a empezar a evangelizar. Y esto va a ser fundamental porque mucho de su pensamiento se va a ver justamente dentro de las construcciones del Peñón. El Peñón, como les decía, es un referente natural que estaba justamente sobresaliendo dentro de lo que era el lago de Texcoco, y de acuerdo a la leyenda de Copil, se dice que en este lugar, sí, es donde nació el Tunal, que va a dar justamente el aposento para que el águila se asiente, y posteriormente los mexicas ya en esta zona identificarán como la señal final para hacer esa peregrinación que hacían ellos desde Aztlán, que no se sabe exactamente dónde se encontraba, ¿no? Pero a la vez, al ser un referente natural, va a servir, ¿sí?, como eje y como faro natural para la orientación y el trazo de la urbe mítica, que en este caso es Tenochtitlan. Pues imagínense, Tenochtitlan está edificado sobre un lago donde no tenemos antecedentes, y pues bueno, el referente que van a tomar dentro de muchos otros va a ser este Tetzingo, porque es el cerro más cercano al centro histórico, por así decirlo, más cercano incluso que Tepeyac, que está hacia el norte, pero que también tiene su importancia en este caso, pero que por medio de estudios se ha identificado que tiene cierta influencia todavía dentro de lo que es la traza moderna. Para aquellas personas que más o menos han subido a lo que es la cubierta de la catedral, si miran hacia el oriente, pues bueno, verán justamente algunas cúpulas, y el cerro que se ve al fondo, bueno, el montículo, es el cerro del Peñón de los Baños. Ahí se alcanza a ver muy bien. Esta es una fotografía vista más o menos desde lo que es el convento, lo que fue el antiguo convento de Santa Inés, y ahí se ve el cerro, ¿no? Y sirvió, aquí lo tenemos, como vía para algunas acequias, entre ellas las principales que llegaban hacia lo que es el centro histórico de la ciudad de México. Obviamente no está muy referenciado dentro de los primeros planos de lo que hoy conocemos como perímetro A y perímetro B del antiguo centro histórico, sí, pero bueno, quedaría en esta posición, y algunas, allá que fueran hacia Extramuros, que la Ciudad de México se le consideró como ciudad amurallada, aunque no tuvo muralla, pero así está especificado en varias de las patentes, sobre todo religiosas. Pues tenemos justamente este registro del cerro y de los baños y la calzada que conectaban justamente hacia lo que era el centro histórico. Aproximadamente dentro de las crónicas se dice que se hacían media hora en trayecto, y esto es lo que hoy tenemos más o menos en transporte público, ¿no? Y un primer asentamiento con una pequeña traza, incluso el cerro va a ser, bueno, esta es toda su extensión, y a raíz de la modernización, como yo les decía, y de unas fotos antiguas, va a cambiar el territorio del Peñón. Es una fotografía de 1940 en donde todavía ni siquiera está trazado el aeropuerto. Bueno, tenemos lo que es el espacio donde se va a centrar el aeropuerto, y vean la extensión del Peñón de los Baños, ¿no? Esta prácticamente sería lo que fuera, lo que hoy en día se conoce como circuito bicentenario, o antiguamente había un consulado, pero que prácticamente llegaba justamente hacia estas faldas del lado poniente del cerro, ¿no? Y algunas otras fotografías de cómo están las viviendas alrededor del mismo, pero que desde 1930-34 en el Archivo General de la Nación se identifica el lugar como punto legal del Peñón de los Baños, y se hace solicitudes o hay registros de que no se contaba con agua potable ni con luz o con energía eléctrica todavía para esta fecha, ¿no? De hecho, ahí están los documentos, incluso algunas de las cartas con los primeros pobladores que hacen esta solicitud a lo que va a ser justamente el gobierno federal, ¿no? Y también dice y menciona que una de las actividades principales que se tenía era la caza de pato y la pesca de algunos animales para sobrevivir, en este caso los peñoneros, que de alguna manera nos da testimonio de que todavía se encontraban partes de la laguna o de lo que antes de que se secara la laguna de Texcoco. Algo interesante es que este plano de 1882 y 1893 aproximadamente marcan los baños, pero marcan esta parte de lo que pasan algunos otros manantiales, y donde se encontró uno de los primeros fósiles de nuestro país, ¿no?
Así ha sido denominado el hombre del peñón, aunque ya se ha identificado que fue una mujer, que es prácticamente en esta parte, lo que sería el oriente, ¿sí? Aunque hay versiones o testimonios orales que se dice que fue específicamente dentro de algunas calles de lo que va a ser el poniente, específicamente en Emiliano Zapata y Bolívares. Pero bueno, el plano nos registra que fue de este lado, lo que actualmente sería prácticamente, y lo vamos a ver, el barrio de Carmen. Y podemos observar cómo ha ido evolucionando el asentamiento a partir del cerro y con la llegada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se requiere una infraestructura para comunicar justamente lo que van a ser el centro histórico y otras zonas donde se va a desarrollando la ciudad, se empiezan a implementar justamente lo que van a ser circulaciones, como lo que yo les decía, circuito bicentenario hoy en día, y va a empezar a fragmentar justamente este territorio, que en específico hoy en día la alcaldía Venustiano Carranza, hay una, pues bueno, hay una lucha con los pobladores y demás, pero bueno, la alcaldía reconoce esta zona geográficamente como lo que fue el Peñón de los Baños, aunque si ustedes observan bien en la anterior, de acuerdo a testimonios y demás, el Peñón de los Baños o la hacienda también del Peñón abarcaba toda esta zona, lo que era el aeropuerto, colonias como el Arenal, parte o que colindaba con la Federal, parte de lo que era San Juan de Aragón, justamente hasta lo que es la glorieta del Romero Rubio, en el lado poniente, ¿no? Entonces estamos hablando de una demarcación inmensa, sí, en este caso, pero bueno, se redujo justamente a lo que es esta parte de actualmente. Hay justamente otras colonias que han salido. El Peñón de los Baños no es como tal una colonia, sino es un pueblo, pero bueno, hay esa lucha, que son unas cuestiones ya más políticas que se van viendo. Y pues bueno, dentro de sus actividades que se están desarrollando, pues bueno, ha tenido dentro de estas arquitecturas que yo voy registrando, pues la innovación de un panteón dentro de las inmediaciones, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, pero que ya tiene una visión higienística de salud, de tenerlo justamente a lo que va a ser pues las periferias del primer asentamiento. De hecho, la capilla del Peñón, que es la construcción del siglo XVIII, bueno, por sus características, que sí lo podemos observar, y que están los baños en esta situación, a partir de lo que se implementó con el circuito bicentenario, fragmentó, y de un lado dejó este Tepencingo, y del otro lado dejó el manantial. O sea, dos de los referentes o hitos fundamentales. De hecho, varios pobladores de esta zona, bueno, se consideran justamente como peñoneros, que es el gentilicio, por así decirlo, de la zona. Y si se puede observar ya con meticulosidad en lo que va a ser el trazo, se puede ver muy bien que la implementación del circuito bicentenario rompió con esta primera traza, porque bueno, aquí se puede observar cómo algunas de las calles continuaban justamente. O sea, algunas disposiciones que tomaron algunos urbanistas y que no les importó sobre todo la identidad de la zona, ¿no? Entonces, viendo, ahí se puede ver un poquito más a detalle, cómo el Peñón ha quedado rodeado del Aeropuerto Internacional, servicios aeroportuarios, la aduana, Aeroméxico, el Deportivo Cenia, que es un deportivo que tiene un lenguaje súper neoprehispánico, una arquitectura justamente que refleja, y quien lo ha visitado y se puede observar con elementos zapotecas y mixtecas, ¿no? El circuito que dividió, pero que a la vez fragmentó la población, pero hoy en día la ha unido de alguna manera, porque al quedar fragmentada, ha creado ciertas murallas alrededor de la zona donde esta parte o este trazo ha servido como contenedor para poder reproducir muchas de las, sobre todo de las actividades religiosas y civiles dentro de la zona, ¿no? Aquí podemos ver algunas fotografías de cómo el cerro, incluso en la segunda mitad del siglo XX, pues bueno, fue fragmentado para darle prioridad a la avenida Circuito. Me imagino que muchos han pasado por aquí. Este es el de los tramos de Oceanía y Terminal Aérea. Sí, y como, pues bueno, justamente, pues bueno, dividió muchas de las familias, ¿no? Esta es la arquitectura religiosa que tiene y a lo que sostengo. Es una arquitectura totalmente neobarroca de los 1940, ya a final de 1930, 1940. Tenemos la Catedral de la Ascensión, única catedral ortodoxa a nivel continental, estamos hablando de América. La Parroquia Nueva de los Reyes, que en la segunda publicación que se tiene, yo abordo justamente esta arquitectura religiosa en específico, y que habla ya de ecos que se dan sobre todo en el Segundo Concilio Vaticano, ¿sí? Sobre todo a partir
todas las intervenciones de Fray Gabriel Chávez de la Mora, se empiezan a ver muchos de los ecos. Fray Gabriel Chávez de la Mora es el arquitecto que participó junto con Pedro Ramírez Vázquez en la construcción de la Basílica de Guadalupe, ¿no? En este caso. O la Capilla del Carmen, ¿sí? Pero la capilla o la arquitectura del siglo XVIII es monumental. Yo tengo una hipótesis, va a salir una publicación que se presentó justamente en Valencia el año pasado que estuve ahí, que esto posiblemente haga una alegoría al Sion mexicano o a la capilla, sobre todo, del Pocito, porque está dedicada a la Virgen de Guadalupe, porque tiene aguas termales colectivas y porque tiene unos elementos salomónicos que hacen evidencia esa relación o ese vínculo, ¿no? La cúpula octagonal, por supuesto, los roleos y demás, ¿no? En esta casa. Pero también tiene bastantes parques interesantes y corredores que le han servido para que la gente se alumbre, y ya simplemente para ir concluyendo, la arquitectura que se ha dado en el último, sobre todo en las últimas 2 décadas ya correspondientes al siglo XXI, sobre todo en lo que va a ser el deportivo, sí, justamente, y también con las adecuaciones del aeropuerto internacional, que todavía por lo menos lo que resta de este gobierno, lo que restará del siguiente gobierno de quien gane, todavía continuará el aeropuerto internacional, y además sobre todo una ingeniería increíble. O sea, ¿dónde han visto una columna, ¿sí?, que se desvíe como brazo mecánico para soportar un monorriel que no tenemos en otra parte de la Ciudad de México? Y donde también tenemos un puente atirantado, bueno, en la entrada y salida, ¿sí?, de la Ciudad de México, con unas cubiertas ahí totalmente, caminos, hoteles de 5 estrellas, en este caso, cantidades de bancos, centrales camioneras que salen a otras partes del mundo, y que justamente los colonos han empezado a defender a través también esa protección de las calles por medio de muchas de sus festividades, ¿no?, religiosas, como también civiles, y sobre todo una de las zonas donde ha sido cuna de los famosos bailes sonideros, ¿no?, el Peñón de los Baños. Estas son las tripas de pollo, es uno de los platillos característicos todavía que se consumen en el Peñón de los Baños, al igual que el agua de pescado y patas, todavía algunos lo consumen, pero bueno, incluso hay una feria de la tripa que se sale o se monta fuera del Panteón del Peñón de los Baños, que es el 1 y 2 de noviembre, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad, no se vayan de este mundo sin probar las deliciosas tripas de pollo, de verdad. Aunque no digan así, pero pues, hay diferentes formas de prepararlas, de verdad, en ese sentido. Lo del puente atirantado que les presentaba, este tipo de arquitectura, y sobre todo la ingeniería para desmontar estacionamientos de 5 o 6 niveles, donde estamos hablando de territorios de tipo famoso, donde estaban muy cerca de la zona. O sea, lo que se requiere para construir ese tipo de arquitectura de ingeniería requiere de muchos de ustedes que están formando en este momento, que es ingenieros, arquitectos, ¿sí?, para darle identidad. Y sobre todo, arquitectura internacional, muy cerca tenemos el Hotel de Estación Oceanía, que, pues bueno, a excepción de la línea 12, pues bueno, la línea B es de las más modernas, y las han tomado, pues bueno, en su momento fueron de las más, acercadas y sobre todo afamadas, ¿no? El problema que se tiene con el Peñón de los Baños, y prácticamente con esto cierro, es que, bueno, los pobladores quieren hacer arquitectura de autoconstrucción, que en algún momento seguramente se volverá también patrimonial. Ahorita no lo vemos, pero en algunos momentos, en décadas más adelante, se va a estudiar a más no poder. Y el aeropuerto ha puesto murallas a partir de espectaculares de más de 25 metros para montar estas barreras físicas de que la gente o los extranjeros que llegan al aeropuerto, al igual que vegetación en los camiones y en las avenidas, no crucen hacia esta parte. Esta fotografía es muy clara, donde se ve la construcción de la gente, y de este lado, pues bueno, imagínense, tenemos la entrada y salida del país, ¿no?, principal. Entonces es lo primero que se ve. Y algunas reflexiones, pues bueno, yo les sostengo que, bueno, con estas demarcaciones del circuito, había Oceanía, sobre todo había Capitán Carlos León, Tael, y todas estas murallas, estas arquitecturas, estas grandes moles, han permitido que el Peñón de los Baños de alguna manera sea un contenedor para reproducir todas estas fiestas, y de alguna manera no es la palabra, pero no se mezclen con las otras, no me viene otra palabra, sin embargo que se han reproducido otras actividades en colonias muy cercanas, ¿no? Una de las actividades que se tienen en el Peñón de los Baños es el carnaval. Es quizá, desde mi punto de vista, una de las fiestas civiles más emblemáticas de la zona,
pero que se ha empezado a reproducir en zonas aledañas, sobre todo en la Pensador mexicano y sobre todo en la colonia aquí de Cetán, que también ellos han propuesto su propio carnaval, pero pues bueno, los peñoneros pues evidentemente definen estas zonas. Y pues a manera de conclusión, pues los invitamos a que lean el libro, lean justamente este capítulo. Ahí están algunas de mis redes sociales, en academia.de pueden ver algunas de mis publicaciones, es mi correo. Y pues bueno, yo les agradezco mucho por las atenciones y pues gracias Margarita por la invitación. Gracias, doctor. Sí, miren, vamos a pasar unas hojas, el doctor José Antonio, para la lista de asistencia. La presencial, pues va a ser aquí en estas hojas, en donde lo que pedimos es su nombre y su correo electrónico, si es que quieren o requieren el reconocimiento de su asistencia. Y para los que están a distancia, por favor, en el chat también que pongan su nombre y su correo electrónico para hacerles llegar la constancia. Bien. Continuamos entonces ahora con dos pueblos que son ya no de la Ciudad de México, pero sí del área metropolitana. Entonces, en primer término, pues el maestro Jaime González García, pues nos va a presentar lo que es los remedios. Adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a comenzar con esta ponencia sobre el Santuario de los Remedios, el pueblo de los Remedios, que se encuentra justamente en Naucalpan, Estado de México, donde está esta escuela, precisamente. En este caso, no estoy tan alto como ustedes, ¿verdad? Ahí está. Bueno, vamos a ubicar dónde se encuentra este santuario, dónde se encuentra este pueblo. Lo tenemos justamente ahí en este punto rojo. Y si se fijan, justamente está afuera ya de lo que hoy consideramos o jurisdiccionalmente conocemos como Ciudad de México, ¿sí? Este se encuentra en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Sí, funciona. Perfecto. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Precisamente de cómo ha tenido una permanencia este santuario, este pueblo de los Remedios, a partir de su percepción sobre historia, sobre arquitectura y sobre prácticas sociales, que esto define en un concepto, o radica en un concepto al cual llamamos identidad, que es muy importante. Ahora, ¿por qué estudio este pueblo o este espacio de los Remedios? Pues precisamente porque soy oriundo de Naucalpan, justamente un poquito más abajo. Sí, yo soy del pueblo de San Bartolo, Naucalpan, ahí hasta la fecha vivo. Y cuando uno se enfrenta, tiene un poco más de conocimiento arquitectónico, histórico, como que de repente nos va encendiendo el chip para ver diferentes cuestiones del lugar donde nacimos, donde estamos y qué importancia histórica ha tenido, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuestiones de historia, arquitectura e identidad, nos habla precisamente de la importancia de este pueblo. ¿Por qué? Porque fue justamente el detonante de lo que se pudo haber llamado la Noche Triste, ¿sí? O lo que se llamó. Que ahora ya quien gana el nombre, Noche Victoriosa, etc. Pero bueno, en esta Noche Triste recuerden que es cuando Hernán Cortés llega, pierde la batalla con los mexicas, y él consiguió traer a la Virgen de los Remedios, que la deja olvidada en el Templo Mayor, y cuando escapan de ahí, huyen de Tenochtitlan, los españoles, toman la Virgen, se la llevan consigo y la van a depositar en lo que se supone es el árbol de la Noche Triste en Popotla. Sin embargo, hay una hipótesis de Ricardo Puig Cervantes, que ya en paz descanse, durante mucho tiempo cronista de Naucalpan, que dice, no, en Popotla no está, porque si ustedes hacen una medición mental del Zócalo Popotla, probablemente es muy poquito, ¿no? Como para que los españoles se hubieran quedado a descansar y todavía llorar, ¿no? En el caso de Hernán Cortés. Entonces, Ricardo Puig Cervantes nos dice que ese árbol realmente está en Naucalpan, ¿sí? Está mucho más retirado de ahí, y justamente donde lo encontró, donde le ligaron a la Virgen, o donde le escondieron precisamente los españoles para protegerlo de los guerreros mexicas, pues definitivamente es mucho más creíble que el verdadero árbol de la Noche Triste esté en Naucalpan, justamente en el poblado de San Juan Totoltepec, en lo que es las faldas del Cerro de los Remedios.
Bueno, aquí tenemos lo que es el Cerro de los Remedios. Acuérdense que el cerro como tal tiene muchas atribuciones pues, culturales de identidad prehispánica, ¿sí? Todos los cerros. Y realmente este cerro tiene justamente eso, ¿no? Ahí es donde igual el mismo mito del indígena o el indio que llega y se encuentra la Virgen y le dice, tú el más pequeño de tus hijos, construyeme por favor un santuario en este lugar. Lo mismo pasa con el indígena Secuauhti, ¿sí? Es muy poco conocida esa historia. ¿Por qué? Pues porque obviamente la Virgen de Guadalupe tiene mucho más rating, definitivamente. Pero bueno, sigamos. Y justamente es muy similar la historia tanto de Secuauhti como de Juan Diego ante la presencia de la Virgen de los Remedios y la Virgen de Guadalupe. Hay su paralelismo. Y bueno, finalmente, yéndonos más a una cuestión de historia, de arquitectura, de identidad, en este lugar se construye lo que es el Santuario de los Remedios, que a la larga se convierte también en el pueblo, ¿sí? Hablamos de una cuestión de resistencia, ¿por qué? Porque los mismos pobladores, pues ya sea la Magdalena Mixhuque, Tecamachalco, el Peñón, los Remedios, lo que tratan definitivamente es mantener sus tradiciones. Y siempre hay cuestiones muy interesantes en estos pueblos específicas que se han mantenido durante cientos de años. ¿Sí? Bien, el conjunto monumental en su momento, aquí está, ¿sí? Si se fijan, fue un proyecto arquitectónico muy interesante, ¿sí? Obviamente esto ya está totalmente cambiado, ¿no? Existe todavía lo que es la fuente monumental, lo que es la capilla abierta, en sí lo que es el santuario, la iglesia, ¿sí? Y estos círculos concéntricos que hacían la bienvenida a lo que era el santuario de los Remedios. La parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, se trata de una parroquia que fue construida, incluso empezó con una pequeña ermita del siglo XVI, obviamente, después fue obviamente creciendo, tiene características, pues una fachada muy, muy sobria, con elementos renacentistas, clásicos, ¿sí? De los grecorromanos, ¿sí? Con una cúpula, también cubierta de mosaico, de talabería, ¿ok? En este caso también existe lo que es el acueducto de los Caracoles, que como es una barranca, del ojo de agua que existe en la actualidad, del lugar donde surge el agua hacia el santuario, lo que hicieron es construir en el siglo XVII este maravilloso acueducto que a la fecha existe, solo que queda rodeado en un lugar totalmente agreste, urbanísticamente terrible. Y estas fuentes que funcionaban como respiradores, como sifones, que en la actualidad como arquitectos los conocemos en el sentido de que los ponemos como tubos respiradores para que no se revienten las tuberías, ¿sí? Ya es ingeniería romana incluso, ¿no? Tenemos aquí el caracol, tanto oriente como poniente, que flanquean justamente lo que es el santuario, perdón, el acueducto, y la forma en que están construidos en forma de torre de papel, ¿no? Una cuestión de mucha identidad muy bíblico. Está muy interesante, porque uno va al lugar y de repente ve la torre de Babel ahí en unas canchas de básquetbol y al lado de un mercado, es interesante. El conjunto escultórico, que se hizo en 1943 en 1950, tiene un gran valor arquitectónico y artístico, ¿no? Hay diferentes esculturas de Federico Cantú, el proyecto se dice que es de Federico Mariscal, no lo he comprobado, pero bueno, aquí tenemos las esculturas monumentales, Cristo Rey, la gran fuente monumental, donde es la capilla abierta y donde tiene una capacidad inmensa de gente. El párroco de los Remedios me decía que han metido hasta 5,000 personas en esa capilla, o sea, está inmensa. Y la entrada al santuario con la columna imperial, ¿sí? Y que tiene una serie de significados simbólicos muy interesantes, que en este caso Monterrosa y Talavera hablan sobre la corona, ¿no? Que es gloria, poder, protección, el águila, que significa San Juan, la columna, la castidad, ¿sí? La pasión de Cristo, y San Miguel Arcángel, pues es el custodio, ¿no? El jefe de los ejércitos de Dios. Este es un mapa que yo hice de lo que significa el santuario de los Remedios, o como tal, el pueblo y el santuario, donde tenemos el lugar, digamos, completamente religioso,
la capilla abierta, la cúpula, perdón, la parroquia y el conjunto monumental, donde cada año se hace la festividad de los remedios, y lo que es la zona del acueducto, que no se crean que está ahí al ladito, está como 1 kilómetro, ¿sí? En realidad. Y luego la zona en esta parte, la zona de la vendimia, las cantinas, que justamente está pasando la zona atrial, muy, muy interesante, ¿sí? En cuanto a arquitectura, pues bueno, tenemos elementos básicos de identidad. La arquitectura es un elemento básico de identidad, y aquí lo comprobamos, cómo las representaciones y las prácticas sociales toman o se apropian de esa arquitectura para justamente esta cuestión de identidad, y también la arquitectura simbólica y escenográfica, ¿no? En cuanto a apropiación, algunos autores que consulté y que manejan esto es justamente Guzmán, Morales, Portal y Ramírez, y hablan justamente de un significado para un constructo social que se hace en este lugar, ¿sí? La apropiación espacial la podemos ver manifestada en diferentes cuestiones. Por ejemplo, este acueducto que es altísimo, mide alrededor de 27 metros, si no me equivoco, ¿sí? Y la gente, pues sí, es una senda que la gente la ocupó para caminar, para pasar de un lado a otro, ¿sí? La apropiación en la fiesta de la Virgen, de los Remedios, la vemos aquí, y una simple apropiación del atrio, ¿sí? Con personas que van y con sus triciclos y bicicletas, ¿no? Por otro lado, como escenografía, esta es la representación del Viernes Santo, de la Pasión, en un teatro al aire libre, al lado del acueducto que curiosamente inauguró Lázaro Cárdenas, ¿sí? En el Día del Árbol. Entonces, algunas representaciones plásticas que existen de Agustín Lazo, de Murguía, incluso de Juan O'Gorman. Este cuadro es poco conocido, pero vean nomás, aquí se ve la mano de O'Gorman, ¿sí? Nuestro gran arquitecto moderno, y aquí podemos ver justamente cómo el acueducto está flanqueado por estas dos torres. En la actualidad, pues todo esto está completamente urbanizado, ¿no? Y un dibujo surrealista de Alfredo Sanz en 1942, ¿sí? Y bueno, algo más actual, pues ya nos salía de Washington, en el acueducto de los Remedios, que se grabó justamente esta película, Hombre en Llamas. Y bueno, ¿cuál es la percepción a partir de una metodología que se presenta en el siguiente libro? Si es que en la siguiente presentación que tengamos, aquí lo vamos a ver, cómo percibe la gente ese lugar, tanto la gente que vive ahí como la gente que visita. Y principalmente las palabras que más se mencionan fueron: es un lugar bonito, impresionante, histórico y familiar, ¿no? Porque realmente tiene de todo. La esencia de la identidad de este lugar es justamente esto, ¿sí? Por otro lado, a partir de algunos mapas mentales, la gente que se identifica en este lugar es justamente con los hitos arquitectónicos, con lo que ya les he mencionado, la parroquia, el ángel, que realmente es un arcángel, ¿sí? El acueducto y los caracoles. Y luego las actividades del lugar. Hay obviamente actividades de religión, definitivamente, pero también hay actividades de deporte, de descanso, de trabajo, de diversión y de comercio. Y en cuanto a uso, función o destino del lugar, pues es un lugar religioso, es un lugar turístico, es un lugar histórico. En cuestiones turísticas es interesante, y esto lo presentamos en Mérida, en un congreso de turismo de Mérida, que es justamente un lugar muy visitado por turistas. Y uno se imaginará, pues bueno, viene gente de Latinoamérica que viene a ver a la Virgen de los Remedios. Pues no, pues viene gente de todo el mundo. Me decía el párroco que la gente que más llega es gente de Japón, de Corea y de Filipinas. Entonces yo me quedé, wow, interesante, ¿no? Pero bueno, algunas cuestiones teóricas sobre identidad y sobre apropiación de algún espacio urbano. Hablamos sobre Bazán y Estrada, donde conciben un espacio urbano, un espacio social y obviamente de interacción, ¿sí? Guadalupe Millán habla justamente de la apropiación de las formas arquitectónicas, ¿no? Y lo vemos en los clásicos portadas efímeras que se hacen y que se visten a las iglesias que todos nos conocemos, ¿sí? A partir de esta gran portada de flores, ¿no? Acuérdense que las flores siempre van a tener un significado con la Virgen María.
Posteriormente, Zafa Barraza habla justamente de esta apropiación. Esta es la gran capilla abierta, ¿no? Donde el padre me decía, no, me metió 5,000 hasta más personas ahí para las ceremonias. Tiene mucho rating. Y aquí esta foto es interesante en el sentido que estamos en el Cerro de los Remedios aquí y enfrente tenemos otro cerro que es el de Montezuma. Por cierto, olvidé, algo interesante es ver el glifo de Naucalpan. No lo traigo, pero está en la portada del libro, que es el glifo de un cerro con una casita arriba. Naucalpan quiere decir Nau 4 Cal, casa, pan, lugar. Lugar de las 4 casas. Y porque Hernández del Castillo dice, justamente describe esta odisea que tiene Hernán Cortés y habla de un cerro donde existía un adoratorio de 4 paredes. Y justamente de ahí proviene, o sea, la esencia de Naucalpan es este cerro. ¿Okay? Bien, en cuestiones de identidad, todos estos autores hablan sobre una identidad adjetivada, construida, constante, simbólica, regional, de práctica social y compuesta. Y justamente si analizamos a partir de estas identidades el santuario de los remedios, el pueblo de los remedios como tal, lo podemos identificar perfectamente. Ahora, la fiesta patronal, que es el gran día, ¿no? De lo que es el santuario y el pueblo de los remedios. Por un lado tenemos lo sagrado y lo profano. Vamos a dividirlo así, porque su lugar, ambas actividades, ¿no? De acuerdo al Ministerio de Diario, por ejemplo, decía justamente esta división de lo sagrado y lo profano, donde el límite o la frontera es muy delgada. Tenemos el viernes, que es la llegada de los peregrinos, pero también es el baile popular. El sábado las misas solemnes y en la noche el baile popular, el sombrero, feria y cantinazo. Y el domingo tenemos las danzas prehispánicas y por otro lado, en la parte profana, la feria, castillo y cantinazo. O sea, son las dos fiestas al mismo tiempo que van conviviendo. La fiesta patronal es el día religioso, el día 1 de septiembre, por alguna fecha, digamos. Acuérdense que estamos hablando de viernes, sábado y domingo, que es el primer fin de semana de septiembre. El 2 de septiembre lo llamo un día sincrético porque justamente es la cuestión de las danzas prehispánicas en el atrio, que vienen danzantes de todas partes del país, del Valle de México, y vienen de Veracruz, de Guanajuato, de Jalisco, de Querétaro, en fin. Y bueno, aquí en este collage podemos ver justamente este día de la fiesta de los remedios, que realmente se convierte en un día completamente sincrético, ¿no? Con cuestiones de identidad, de arquitectura, en fin. ¿Sí? Pero bueno, también no deja de ser un lugar de conflicto el santuario, y ahí lo presentó en el capítulo del libro, donde tenemos justamente cómo la gente ha peleado porque el santuario siga siendo el mismo. Por un lado tenemos que en 1978 hubo una prácticamente destrucción del santuario por parte de la misma iglesia, ¿sí? Aquí este es un proyecto original de lo que era el santuario de los remedios, y luego se convierte esta parte que fue completamente eliminada para construir lo que es en la actualidad el seminario. Y esta parte fue donada para una serie de escuelas. Bueno, todo esto son escuelas, ¿no? Pero ¿cómo se redujo? ¿Sí? Y ahí tenemos justamente este plano de lo sagrado y lo profano. Como la parte sagrada está muy bien marcada, pero está apenas delimitada por el atrio, ¿sí? Y bueno, la fiesta patronal como un evento de generación de identidad urbana con relaciones de interacción social, espacial, simbólico, cultural que definen una permanencia. Y para terminar, tenemos que justamente este lugar, tanto santuario como el pueblo, ¿sí? Es un lugar con una gran identidad, con una permanencia de identidad, es importantísimo. ¿Por qué? Porque reúne elementos importantes como arquitectura, como espacio, como historia y principalmente como apropiación para lograr una permanencia urbana a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, invito a que lo visiten. Es un lugar, es un oasis. Realmente es muy bueno. Muchas gracias. Oh. Muchas gracias, maestro. Bien,
Pues llegamos casi al final de lo que contiene este libro, que aunque se vea detalladito, pues ustedes pueden ver que tiene contenidos importantes. Se trató de hablar de una manera breve, pero no por eso simplista, no por eso con poca profundidad de cada uno de estos pueblos. Entonces llegamos al último, que es San Miguel de Camachalco, que supongo que todos lo conocen, creo que vienen de la ESIA, ¿no? Sí, doctora. Vienen de la ESIA, pero no sé si conozcan el pueblo. Sí. Exactamente, la que sigue. Aquí está la verdad, es esto. Bien. Bueno, Tecamachalco, ¿qué es lo que quiere decir? Es cerro y quijada, ¿no? Entonces, ese es su grifo, que es en la quijada del cerro. Este pueblo, una diferencia que hay con respecto a los de la Ciudad de México, perdón, con respecto a los que hay en la Ciudad de México, es que en el Estado de México no manejan oficialmente este concepto de pueblos originarios. Cuando mucho, por ejemplo, si vemos el programa de desarrollo y en el desarrollo urbano de Naucalpan, los llegan a mencionar como pueblos tradicionales. ¿Por qué los incluimos? Porque finalmente tienen las mismas características de lo que se maneja como pueblos originarios en la Ciudad de México. Este pueblo también tiene su asentamiento desde épocas prehispánicas, aparentemente. ¿Por qué? Porque hay muy poca información. Mientras que los Remedios, Peñón de los Baños, Magdalena, hay, bueno, todavía Magdalena un poquito menos que Peñón de los Baños, que tienen abundante información, que eran muy conocidos. Con Tecamachalco realmente solo encontré una mención en un escrito con respecto a la iglesia de Tacuba, en donde hablan de Tecamachalco y los Remedios como una visitaduría, o como visitadurías. Al haber tan poca información, pues tuvimos que recurrir a hacer una página y ver que un Facebook y invitar a la gente que pudieran platicarnos sobre lo que es el pueblo, porque además es una comunidad extremadamente cerrada. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo a la defensiva y tienen mucha razón. ¿Cuál es el problema? Ustedes pueden ver cómo estaba el pueblo de Tecamachalco en 1954 y se empezaban a dar estos fraccionamientos en torno a lo que es el pueblo. Como los pueblos de origen tenían toda una extensión para la agricultura o para sus actividades primarias. En este caso, a los pobladores les prometieron darles otras tierras en Veracruz para que fueran más productivas, pero nunca les cumplieron. Entonces, lo único que pasó es que sus ejidos fueron expropiados y fueron para colonias que ya son de alta plusvalía. No les tengo que platicar, ustedes conocen el entorno. Y vemos en el 2021 cómo está totalmente ocupado e incluso lo que era este sistema de barrancas que está altamente contaminado con las afectaciones ambientales consiguientes. El que sigue. Ay, perdón, se me olvida. No estoy acostumbrada a estas sofisticaciones. Bien, ahí tenemos el pueblo de San Miguel de Camachalco, ya en plano, en donde se ve con mayor claridad pues los cuerpos de agua y la presa. En este entorno, que es un entorno que tiene una topografía difícil, en realidad el pueblo está así como en la parte superior de la loma, entonces no tiene grandes pendientes y obviamente pues fue donde se asentaron los primeros pobladores.
Como nos tocó hacer el estudio en plena pandemia, por ejemplo, este plano de uso de suelo fue hecho a partir de recorridos virtuales. ¿Por qué? Porque no podíamos hacer los recorridos físicos por las limitaciones de la pandemia. Y ustedes pueden ver que los colores, el que predomina es el amarillo más intenso. ¿Qué quiere decir? En su mayoría, este pueblo tiene un uso comercial más bien mixto, ¿no? Donde tienen pequeños comercios de barrio en planta baja y tienen vivienda en la planta alta. Los que están en amarillo claro son viviendas solamente y los otros colores pues se refieren a que ya son comerciales netamente, ¿no? Solamente en la parte central, que es lo que se alcanza a ver en la fotografía anterior, si ustedes observan, en la fotografía de la izquierda, es donde se ubica la iglesia, una escuela, unas canchas deportivas, o sea, es su centro. ¿Cuál ha sido el problema de este pueblo? Bueno, pues que es bastante codiciado. El suelo aquí es muy codiciado por la plusvalía que tiene. Tan es así que, ligado a lo que son las políticas públicas, en el Plan Municipal del Desarrollo Urbano de Naucalpan de 2007, ustedes pueden ver que tiene el mismo color que la parte superior donde está toda la zona de bancos, porque le dan una categoría de centro urbano. ¿Esto qué hace? Pues le va a incrementar la plusvalía, le va a cambiar el uso del suelo y se empiezan a dar construcciones de mayor altura o de otras características muy distintas a lo que era el pueblo original. Cosa que los mismos pobladores pues se empiezan a oponer. ¿Por qué? Porque se les está quitando todavía más lo que es su territorio. Ya en el nuevo programa, aunque se llama Plan Municipal de Desarrollo Urbano, en el 2021 lo van a designar como habitacional popular de densidad media. O sea, no hay este reconocimiento como pueblo. Solamente en el plan de desarrollo, no en el de desarrollo urbano, sino en el desarrollo solamente, es como lo tienen como uno de los 18 pueblos de Naucalpan. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está perdiendo rápidamente sus características originales, que no tiene una relevancia arquitectónica, ¿no? No es como los remedios. No hay una relevancia arquitectónica, las viviendas son autoconstrucción. Ustedes pueden ver que los 50 son muy pocas viviendas porque presentan las características de lo rural, ¿no? Pocas viviendas, pero con grandes extensiones que van a ser de tipo agrícola, ¿no? O para actividades primarias. Y vemos en las fotografías de abajo cómo se va diferenciando, o sea, cómo se va cambiando esta imagen hacia lo que son ya los usos netamente comerciales de otra calidad, porque este pueblo se ha vuelto el mercado de toda la zona. ¿Por qué? Porque sí hay centros comerciales, pero por ejemplo los pequeños talleres, las reparaciones de los equipos de jardinería, etcétera, aquí es donde se asientan. Entonces, la actividad de los pobladores está ya muy en función ya no de sus actividades primarias, sino de los servicios que se prestan hacia lo que son estas colonias de alta plusvalía. Aquí también tienen tradiciones, costumbres que están en torno a lo religioso. Principalmente tienen que ver con lo que es el santo patrono, que es San Miguel Arcángel también, y tienen un retablo que lo tienen datado de 1773, me parece. Y vemos que, digamos, el espíritu del pueblo se centra en lo que es su templo. El templo
no tiene unas características que pudieran permitir identificar de qué temporalidad es. Al parecer, pudo haber habido algo que destruyó el templo original, porque mientras el retablo, si es de 1770 y tantos, el templo no se ve con esas características, se ve que ha habido varias remodelaciones. Pero a diferencia de lo que pasa en el Santuario de los Remedios, aquí lo que es el templo está, y su atrio, tiene una barda relativamente reciente, e incluso el jardín con su kiosco se encuentra de estos muros, dentro de estos muros. Según esto, por la seguridad. Pero esto, pues si bien cuando son las festividades permite que haya esa interacción social, el resto del tiempo, pues simplemente es como algo que solamente se puede observar. ¿Dónde se está esta interacción social? Bueno, esta es parte del interior del templo. Las festividades pues están ligadas también a las fiestas prehispánicas, a un sincretismo religioso. Presentan un mural donde es parte de esta formación religiosa, pero que solamente va a estar abierto en los domingos y los días de fiesta. Estas son fotografías de lo que es el interior. Ahí se ve la cruz atrial. Y en realidad sus espacios donde tienen esta interacción social, pues son una cancha que tienen ahí de básquetbol donde se ven las gradas. Lo que se ve en la fotografía superior, aquí en esta parte, es la casa del Consejo Ciudadano, que realmente son los viejos del pueblo los que han tenido este dominio en la comunidad. Sin embargo, en el año que estuvimos haciendo este estudio, ya eran finales de pandemia, ya podíamos salir, y resulta que hay una fricción entre lo que son los jóvenes y lo que son los viejos. Los jóvenes lo que quieren es trabajo, quieren sacar provecho de esta ubicación y de dónde se encuentran. Los viejos, pues obviamente se oponen y ellos quieren preservar esta idea de lo que es su identidad. Este es un lote que hicieron un parque para niños. Obviamente en la época de la pandemia estaba cerrado. Y se da también esta parte de la cultura, ¿no? De que hablaban hace ratito de lo sacro, ¿no? Y cómo convertir el espacio, ¿no? En este aspecto. Y que se van dando ciertas altares, principalmente hacia la guadalupana, ¿no? Que es una costumbre un tanto extendida en México. Viendo toda esta problemática, se hizo una propuesta que ya no fue posible entregarla hacia los pobladores, pero esperemos que se pueda hacer en un futuro no lejano, de cómo poder mejorar estos aspectos y generar esta idea de apropiación por parte de los jóvenes hacia lo que es este lugar. Que es a través pues, de una propuesta de mejoramiento de imagen de esta zona, con la idea de que se genere identidad, porque, como les comento, a diferencia de los otros lugares estudiados, aquí no hay algo, o sea, el único representativo es un templo, ni siquiera hay algo que podamos decir que tiene este arraigo desde la antigüedad, más que lo que es su santo patrono. Sin embargo, aún así, hay esta apropiación, por ejemplo, en la parte, a un costado es la parte posterior del templo, hay una herrería, y ahí la persona que tiene la herrería o que atiende la herrería se tomó la molestia de hacer una maqueta detallada del templo y hasta con sus santitos y todo. O sea, es parte de esta identidad de los pobladores, pero cada vez se está perdiendo más. ¿Por qué?
Tan solo uno de los predios que están dentro del pueblo estaba ofertado en esa época en 11 millones de pesos. Eran como 500 metros cuadrados. Entonces, la población joven no puede acceder a esas viviendas. Los viejos todavía no se mueren. Y aún cuando los viejos fallezcan, no es un solo hijo, suelen ser familias más grandes, y entonces ellos tienen que emigrar. De hecho, la persona que pudimos contactar y toda una de las principales informantes vivía ya en el Estado de México, ahí por Ixtlalpan, por estas zonas nuevas. ¿Por qué? Porque ellos no pueden acceder. Entonces los jóvenes lo que buscan es la sobrevivencia. Los viejos conservar lo poco que ya tienen. Entonces ahí hay una división, una pugna entre las generaciones por conservar su espacio. Bueno, esto está un poquito más en extenso en el libro. Los tiempos prácticamente ya no los comimos, pero todavía creo que nos queda espacio para, si tienen ustedes alguna pregunta. Entonces yo invito a los profesores, a los investigadores que gustan pasar. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quieran manifestar sobre el trabajo, adelante. También necesitamos el link, si hay en el chat, o pueden poner sus... Hay dos manos levantadas en el chat. Ok. Entonces, le damos la palabra al arquitecto Guillermo. Excelente presentación, muy detallada. Noto que hay un común denominador en las 4 presentaciones, donde hablan ustedes de la identidad. Mi duda ahorita es, ¿qué es lo que construye identidad? Si, como diría Mario Llori respecto a la antropología, es el proceso de apropiación y significación de un espacio físico por parte de una comunidad, lo que genera en esa comunidad la propia identidad. Y en ese sentido, que son las actividades que se desarrollan en un lugar lo que provoca la creación de identidad, independientemente del espacio físico, del espacio construido, porque tenemos que hablar de un estado de identidad actual. O sea, hubo apropiación, pero sí es el apego entre los miembros de la comunidad lo que les hace construir su propia identidad. Ese sería mi duda. Bien, yo creo que el concepto de identidad obviamente es algo inmaterial de inicio, ¿no? Es un concepto ambiguo, es un concepto que cómo lo podemos identificar. Y justamente usted hacía referencia a cuestiones de apego, cuestiones de espacio, cuestiones de, pues incluso urbanas, ¿no? De cotidianidad que se pueden dar. Yo creo que en el caso de los cuatro casos presentados, es como un crisol donde se funden todas estas cuestiones, ¿sí? Donde se funde el espacio, donde se funde el urbanismo, donde se funde las prácticas sociales, la religión, y todo es un producto finalmente para que nosotros lo podamos obtener por nosotros mismos, apropiarnos de eso, y así yo lo podría, digamos, definir como algo identitario, ¿sí? Porque va más allá de la arquitectura, ¿sí? Va más allá de las costumbres, va más allá de la religión, pero finalmente es una mezcla de todo para que nosotros podamos identificarnos con algún lugar, en este caso como un pueblo, como un santuario, como una colonia, ¿sí? Que a la larga esas identidades también son cambiantes y van evolucionando en el tiempo, ¿no? La evolución no me gusta mucho la palabra, pero finalmente es un cambio que va teniendo a lo largo del tiempo. No es lo mismo una identidad en el siglo XVI a una identidad del siglo XVIII
ya desde el siglo XX, ¿no? Incluso ya el XXI, incluso después de la pandemia. Desafortunadamente es una cuestión que nos marcó. Y bueno, como lo mencionaba, cada lugar tiene su propia identidad y su propia forma de apropiarse de ese concepto. Bueno, al respecto yo complementaría que, digamos, en efecto, existe una conformación de un sentido de pertenencia socioterritorial, muy arraigada, digamos, en el territorio. Las identidades, primero, es un concepto que se formula a partir de las identidades individuales, de las personalidades que se empezaron a estudiar por parte de los antropólogos, y de ahí empezó a desarrollar el concepto de identidad colectiva, muy arraigada en principio a lo que es el territorio. Son las identidades básicas que dicen, ¿no?, los especialistas, que se establecen a partir de la pertenencia a el lugar de origen, el lugar donde uno habita, el hogar, ¿verdad? Es algo, digamos, muy importante. Todos tenemos ese tipo de identidades. Ustedes mismos, los que están ahí en internet y los que están aquí en la sala presentes con nosotros, pues tienen sus propias identidades arraigadas al territorio, que ustedes consideran, digamos, su hogar, su barrio, su colonia, su fraccionamiento, como le llamemos ahora, ¿no? Tienen muchas configuraciones, diferentes orígenes, en el tiempo y también, digamos, espaciales, ¿no? O sea, no vamos a comparar un conjunto habitacional con un pueblo originario. Son, digamos, estructuras urbanas arquitectónicas pues, diferentes, ¿no? Tejidos urbanos y sociales pues, distintos, en donde el espacio juega un papel, digamos, importante, porque condiciona y caracteriza la conformación de estos ambientes, ese todo al cual se refería el maestro Jaime, ¿no? Ese todo donde está integrado, digamos, las diferentes dimensiones de la realidad, tanto estética, cultural, social, económica, política, jurídica, administrativa, ecológica, ética, y en fin, todas las que se puedan ocurrir, ¿no? Les podríamos mencionar. Todo eso conforma, digamos, todo ese ambiente, al cual se van a arraigar, ¿verdad? Los pobladores, ¿no? De un entorno, digamos, urbano. Y en el caso de los pueblos originarios, ese arraigo pues, proviene de generaciones. Es algo que se ha legado de una generación a otra. Entonces, algo, digamos, muy importante porque existe, por un lado, ese arraigo, por otro lado, como lo decía mi vida, un apego a esa comunidad, a los vecinos, ¿verdad? De ese entorno. Entonces, esa interrelación permite conformar, digamos, esa identidad urbana, vamos a decir, ya no colectiva, sino urbana, ¿verdad? Que identifica a un territorio a través del sentido del lugar. Y es algo que han trabajado, digamos, muchos autores, ¿no? Entre ellos Kevin Lynch, Aldo Rossi, Christian Oberschultz, ¿no? Con diferentes nombres y acepciones, ¿no? Unos hablan del espíritu del lugar, ¿verdad? El genius loci, ¿verdad? Y eso que reconocemos y identificamos como parte de nuestra identidad colectiva y de nuestra, haciendo puntos entre identidad individual, es a ello a lo que le llamamos, digamos, identidad, que se despliega, como les digo, desde la individual, colectiva, hasta la identidad, digamos, urbana, ¿no? Que tenemos hacia ese territorio, por eso nos reconocemos, ¿no? De un lugar que consideramos que nos pertenece, y que es parte de nosotros. Por eso se decía en el caso de arriba de los pueblos, ¿no? Se decía mucho, ¿no? Que muchos de esos pobladores guardan muy arraigado dentro de su ser ese arraigo al territorio, esa pertenencia al territorio, ¿verdad? Por eso lo que mencionaba anteriormente la doctora Blanca Margarita, ¿no? Que decía, ¿no? Que, bueno, la diferencia entre la visión de las nuevas generaciones con las generaciones más antiguas, ¿no? Los más antiguos están más apegados al pueblo de Tamachalco. Las más jóvenes están mucho más desarraigadas, vamos a decir así, que es un problema que
investigadores como Kahneman Rocky lo han, digamos, claramente puesto como uno de los principales problemas que existen en la Ciudad de México, es el problema del desarraigo. Porque ¿qué es lo que pasa a partir del desarraigo? A partir del desarraigo ya no te importa lo que le pase en ese lugar, ¿verdad? No te importa su destino, ¿no? Ni lo que le puede venir, ni siquiera ni el pasado, ni el presente, ni su futuro. Entonces te desentiendes, pero te desentiendes de las, digamos, de las acciones que se aplican a él, ¿verdad? Acciones de política pública, y a eso te va a tender, ¿no? Hacia perder esa corresponsabilidad para con el lugar. Y entonces ahí es donde empieza a haber una pérdida, ya no solo de la calidad de vida, sino vayamos un poco más allá, de una buena vida, ¿verdad? Como la entendían nuestros ancestros originarios de Mesoamérica, ¿no? Una buena vida que se extiende, ¿no? Desde el exterior hasta el interior, a través de nuestro espíritu y con relación al cosmos. Muchas gracias. Yo no voy a dar otra conferencia, te lo aseguro. Simplemente, y ya lo dijo tanto el maestro como el doctor Ayala, la identidad ni es estática, siempre es dinámica y se identifica justamente con un espacio y un tiempo en particular. Aunado a lo que dijo de la colectiva, de lo personal, del lugar de pertenencia, creo que es muy importante solamente rescatar el reconocimiento del otro, porque se complementa ese círculo en donde justamente al ser reconocido estamos generando algo que nos distingue, ¿sí? Y nos particulariza de otras sociedades. Con eso bueno, es que me dicen que hay dos personas que quieren participar y ya casi estamos en el tiempo. Y que también hay comentarios en el chat, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, les pediría que nos dieran lectura rápidamente de lo que hay del chat, ahorita sin responder, y también que las personas hagan sus preguntas para que la respuesta, o sea, no sea de cada una, sino que se pueda, probablemente haya coincidencias en las preguntas. Bien, si nos pudieras en lo que, Yolanda, exponer tu pregunta, por favor, abriendo tu micrófono. Yolanda, por favor, abre tu micrófono para que te escuchemos. Ya, expongas tu pregunta, aprovechando que tienes la manita levantada. Lo que Yolanda puede abrir su micrófono, leemos la primera pregunta del chat y dice: ¿cómo es que estos espacios resisten a la actualidad? Únicamente es gracias al gobierno que los reconoce. Otra pregunta tenemos es: ¿el reconocimiento del pueblo de Tecamachalco como pueblo originario podría ayudar a detener la pérdida de su identidad? Y otra pregunta es: ¿a través de qué podemos recuperar estos tejidos, estos espacios fragmentados por el desarraigo de sus pobladores? Bueno, respondo rápidamente la de Tecamachalco. Mi respuesta sería sí. Está apagado el micrófono. Sí, con respecto a Tecamachalco, considero que sí, porque el que se ha ignorado desde el gobierno, pues eso ha traído muchos problemas. Y por otra parte, el que se tuviera ese reconocimiento y que hubiera esta contribución en conjunto con los habitantes, considero que sí podría ayudar a detener este proceso que está llevando. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que si hubiese realmente programas serios más allá de conservación patrimonial, sino de conservación de las identidades, ¿no? Programas gubernamentales para que, pues obviamente, la gente tuviera estos apoyos y que estos pueblos originarios o estos lugares tan tradicionales en el Valle de México pudieran seguir subsistiendo. Y yo creo que si existiera una partida verdadera dentro de un plan de trabajo, tanto de una alcaldía
un municipio y se llevara a cabo en conjunto también con las universidades, con técnico. En este caso, tendríamos mucho que aportar. Sí, yo apuntaría, ¿no? Que más allá de estatus jurídico también es muy importante la resistencia y la lucha, ¿no? De los propios pobladores. Es algo, digamos, muy importante y esto permite también, pues, propiciar un mayor sentido de pertenencia, de arraigo, ¿no? De apego, digamos, a la colectividad, de arraigo al territorio, ¿no? ¿Y qué podría ayudar, ¿no? A esto? Pues cosas como las que estamos haciendo aquí, o sea, asistir a una conferencia, ¿no? Y no empezar en un libro, leer el libro, ¿no? Leer otros documentos que andan por ahí, conocer más, ¿verdad? No amas lo que no conoces, ¿verdad? Entonces tenemos que incentivar en las nuevas generaciones ese conocimiento por la Ciudad de México, porque no es una Ciudad de México nada más, sino son múltiples ciudades que están amalgamadas en un solo territorio, que es algo, digamos, mágico, porque cada territorio de la ciudad tiene sus historias, son totalmente diferentes. En una época eran hasta enemigos, vamos a decir así, ¿no? Si podemos decir. Y ahora todos estamos conviviendo y luchando por un bien común, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer más y respeto, ¿no? Mucho respeto, ¿no? Hacia, digamos, lo que nos antecedió, ajá. Y pues, para poderlo conservar con calidad y con, y con buen ánimo, ¿no? De poder, digamos, contribuir, como les digo, algo muy importante que es el bien común, ¿no? Con mucha solidaridad al respecto. Bueno, yo creo que más allá de que sea un proyecto de gobierno, más bien es una respuesta a las luchas que se han dado en los pueblos. Realmente el gobierno últimamente ha mirado a preservar y habrá que distinguir bajo qué matiz está queriendo preservar la identidad de un pueblo originario, bajo qué conveniencia, porque no se hablaba de esto hace 40, 50 años, ¿no? En este caso. Entonces, más bien es una propuesta desde mi punto de vista quizá disfrazado a partir de una lucha social de los pobladores por mantener usos y costumbres y que se les respete, justamente como lo decía el doctor José Antonio, toda esa trascendencia, toda esa historia que han acumulado y que no se toque, no que se, y en este caso no se modifique parte de su vida. Bien, pues yo los invito a que lean el libro. El día de hoy va a estar con nosotros Plaza Igualdad, pero desafortunadamente tuvieron un problema. Ah, pero sí tenemos aquí unos libros. El doctor José Antonio, él sí fue previsor. Y esperemos que pues les interese y que ahora sí los adquieran. Eh, Nos preguntan que dónde pueden adquirir el libro ya después. En posgrado, ahí tenemos algunos, y si no, directamente en Plaza Igualdez, o sea, ellos en su página, ahí los tienen también ofertados. Ya está en su página. Entonces, pues los invitamos a interesarse por esto que no nada más es esta parte de la identidad de los pobladores con su territorio, sino también con el resto de los pobladores, o sea, todos los que vivimos en esta gran ciudad, que tengamos conocimiento de estos lugares, porque finalmente también forma parte de nuestra historia, también forma parte de esta identidad. Y esto tiene que ver con los valores, a qué le damos valor y a qué le damos significado. Y qué tanto nos impacta en lo que nosotros, como nosotros nos estamos formando, o sea, en lo que es nuestra propia formación. A veces para nosotros son invisibles, no los consideramos. Y les digo porque, por ejemplo, los que vienen de Tetamachalco, muchos no conocen el pueblo. Es más, podríamos decir que es un pueblo amurallado, como decían del señor, ¿no? Porque realmente está amurallado. O sea, voltean a un lado de la calle, están las residencias y voltean la mirada y son las casas del pueblo. Entonces, vale la pena que nos interesemos y también porque estos pueblos no mueran, porque están muriendo de muchas formas. O sea, los pobladores originarios son pocos, en todos los casos son pocos.